Se suele decir que la libertad entre los Estados Unidos y Europa se puede resumir en una frase, y es que en Estados Unidos la Constitución está hecha para el poder, mientras que en Europa la Constitución está hecha para el pueblo. Un poco así como que en Europa la Constitución está para darle derechos al pueblo, mientras que en Estados Unidos la Constitución está hecha para atar de manos al poder. Y de esta frase se derivan evidentemente dos ideas. La primera es que en Estados Unidos los derechos son inherentes a los ciudadanos, es decir, no se requiere que una Constitución te los dé, porque tú ya los tienes. De este modo el gobierno está ahí para no estorbar, es por eso que la Constitución se impone como un límite para el mismo. Por otro lado, cuando se dice que en Europa la Constitución es para el pueblo, se viene a decir que los ciudadanos no tenemos derechos por nacer, sino porque el Estado todopoderoso te los concede. Es decir, los ciudadanos nacemos sin nada y el Estado todo bondadoso te ofrece los derechos como recompensa por haberte portado muy bien. Y es que esta frase suena increíblemente épica, muy como de Hollywood, ¿no? Y es que ¿no será que los estadounidenses nos la intentan volver a colar? Acuñan como gripe española una pandemia iniciada en su propio territorio por ser los españoles los que dan la alarma internacional, dado que los estadounidenses no querrían mostrar debilidad en tiempos de guerra. Acusan a España de haber hundido un acorazado estadounidense como pretexto y justificar su entrada en la guerra hispano-estadounidense, cuando investigaciones afirmarían que fue, entre comillemos, un accidente interno. La independencia de Panamá se presentaría como un levantamiento local y espontáneo cuando resultó ser un levantamiento planeado y financiado por el gobierno estadounidense. Entonces vamos a analizar las constituciones de España y de Estados Unidos para conocer la verdad de esta frase. ¿Es verdad o es puramente marketing estadounidense y nos la intentan volver a colar como de costumbre? Empezaremos analizando la Constitución de Estados Unidos. Esta inicia tal que así: We the people of the United States do ordain and establish this Constitution for the United States of America. Y aquí hay algo especialmente llamativo, y es que empieza con un We the people. Ya no se habla de ningún órgano legislativo o representativo que es el que otorga la Constitución, sino que es la propia ciudadanía la que la redacta y la otorga. Y esta es la clave, es una estrategia maravillosa y súper interesante, porque claro, es mediante la Constitución que se constituyen los órganos representativos y legislativos, y es la propia ciudadanía la que les otorga a través de la Constitución estos poderes. Por lo tanto, la Constitución se construye como un diálogo directamente desde la ciudadanía para las instituciones. La Constitución se divide en dos partes fundamentalmente, la vertiente positiva y la vertiente negativa. En la vertiente positiva se le dice al gobierno cosas que puede hacer, y en la vertiente negativa se le dice cosas que no puede hacer. Y vamos a entender en todo caso por gobierno, administraciones e instituciones públicas. Pero en cualquier caso sí que es cierto de la premisa inicial que la Constitución está redactada prácticamente por completo para las instituciones públicas. Esta división cabe destacar algo que a mí me parece fundamental, y es que en la vertiente positiva, es decir, en cosas que se le permiten hacer al gobierno, se entiende que es una lista numerus clausus. Y con numerus clausus me refiero a que es una lista cerrada, es decir, se le otorgan estas capacidades a la administración y son estas y no otras, y no son extensibles al infinito por interpretaciones extensivas o pues por otro tipo de leyes, digamos. Mientras que sin embargo no ocurre lo mismo con las obligaciones negativas, ya que si bien está escrito de la misma manera que la vertiente positiva, es decir, con unos puntos concretos, se nos añade una enmienda novena, que dice tal que así: la mención de ciertos derechos en la Constitución no se debe interpretar como la denegación o la restricción de otros derechos que el pueblo se haya reservado para sí mismo. Vale, ¿qué sentido tiene esto? Bueno, cuando hablamos de las obligaciones negativas del gobierno, hablando de cosas que tiene prohibidas, que no puede hacer, normalmente hablamos de derechos de los ciudadanos, ¿no? Un Estado no puede intervenir, por ejemplo, en el derecho de propiedad privada de un ciudadano, sálvense las excepciones, evidentemente. Un Estado no se puede interponer en la libertad personal de una persona. Entonces, lo que para el Estado son obligaciones negativas de no interferir son derechos de los ciudadanos. Entonces, en tanto que los derechos de los ciudadanos se entienden como una lista abierta, y repito, la mención de ciertos derechos en la Constitución no se debe interpretar como la denegación o restricción de otros derechos que el pueblo se haya reservado para sí mismo. Podemos decir que en tanto que los derechos de los ciudadanos sí que son una lista numerus apertus, pues las obligaciones negativas de las administraciones también son numerus apertus. Y por lo tanto ni los derechos ni las obligaciones negativas del Estado se rigen estrictamente por lo que hay escrito en la Constitución, sino que estos sí que son ampliables mediante jurisprudencia, leyes, práctica ordinaria. Por lo tanto tenemos un Estado con capacidades finitas y sin embargo con obligaciones asintóticas, en el sentido de que, claro, en tanto que las obligaciones negativas son extensibles, podemos llegar a pensar que son extensibles al infinito.
y por lo tanto tienen unas obligaciones infinitas con unas capacidades finitas. Si esto es posible o no, desde luego no es algo que incumba a este vídeo, pero se podría analizar en vídeos futuros. Sin embargo, cuando abrimos la Constitución española y la leemos con detenimiento, la verdad es que estamos en un mundo casi diametralmente opuesto. En el preámbulo ya se nos indica lo siguiente: las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente Constitución. ¿Qué pasa con este preámbulo? Que se nos indica que las Cortes ya tenían poder antes de la existencia de la Constitución. Es por eso que aprueban la misma Constitución. ¿Qué pasa? Si las Cortes tenían poder antes que la Constitución y antes de que la Constitución fuera ratificada, sus poderes no nacen de la Constitución, sino que son previos a la misma. ¿Qué pasa? Que las Cortes no nacen de la Constitución, sino que la Constitución nace de las Cortes. Y si viniéramos de una democracia anterior, esto podría tener sentido, ya que estas Cortes que aprueban esta nueva Constitución venían ratificadas y legitimadas por una Constitución anterior. Pero hablamos de que venimos de una dictadura. Entonces hablamos de que este poder dictatorial se trasladó a las Cortes, que en un intento de buscar legitimidad aprobó una Constitución y le preguntó al pueblo: oye, ¿quieres democracia o quieres dictadura? Y evidentemente la ciudadanía lo tenía claro. ¿Cómo no iba a ratificar esta Constitución? De todas maneras, también cabe preguntarse qué hubiera pasado si no se hubiera ratificado esta Constitución. Pues muy probablemente se hubiese intentado aprobar otra, pero de lo contrario el poder no se lo hubiera devuelto al pueblo. Simplemente seguiría residiendo en las Cortes, que, como ya digo, son las que tuvieron el poder para aprobar una Constitución, porque la Constitución no la planteó el pueblo. Esta visión, si bien parece bastante intuitiva con respecto al preámbulo, lo cierto es que choca frontalmente con el artículo 1.2 de la Constitución, que dice: la soberanía nacional reside en el pueblo, del que emanan los poderes del Estado. Y lo que vemos aquí es una paradoja de manual. O sea, ¿cómo se puede decir que los poderes emanan de la Constitución si fueron los poderes previos de las Cortes los que hicieron posible esta Constitución y las que lo aprobaron antes de entregarse al pueblo? Luego, además, comparando las constituciones, llama mucho la atención de que, a pesar de que la Constitución española es el doble de extensa que la Constitución de Estados Unidos, y si bien es cierto, pues evidentemente puedes pensar, no, es que la Constitución de Estados Unidos debe extenderse con las constituciones de cada estado, y yo ahí no entraré. Simplemente quiero llamar un poco la atención en el sentido de que la Constitución española es 2 veces más larga que la Constitución de Estados Unidos y es mucho más vaga. Y es que está plagada de verbos tales como fomentar, contribuir, garantizar, seguidos además de conceptos jurídicos completamente indeterminados. Además, es muy curioso cómo en el mismo artículo pueden emparejarse conceptos económicos que chocan unos con otros. De este modo se le da incluso más vagueza. Es decir, vemos cosas como que se promete proteger el interés económico, pero se subordina al interés social. Se exige promover la libertad, pero a la vez la igualdad. Cosas que, si bien analizas en profundidad, pues chocan unas cosas con otras, y además es que, ya digo, estratégicamente se colocan estos posibles elementos conflictivos en los mismos artículos. Y es que cualquiera que haya estudiado economía, incluso filosofía, puede entender que cualquier tipo de igualdad que no sea la meramente legal choca frontalmente con la libertad. Y no porque la igualdad lo haga, sino porque el fomento de esta igualdad exige necesariamente coartar la libertad. Al meter ambos términos en el mismo artículo, realmente lo que se está haciendo es no decir nada, porque el poder del Estado no simplemente tiene capacidades extensibles, sino además contrapuestas. Y es así como se firma un cheque en blanco interpretativo. Y es que al prometerlo todo, el texto se vuelve automáticamente infalsable. Pase lo que pase, no puedes criticar ninguna intervención del gobierno porque siempre va a tener algún tipo de articulado al que engancharse. Ahora bien, decir que en España es el Estado el que otorga los derechos a la ciudadanía, lo cierto es que puede parecer ciertamente incorrecto, porque el artículo 10 dice claramente que la dignidad y los derechos le son inherentes a la persona. Pero siendo un poco críticos, ¿acaso era posible escribir otra cosa en 1978 cuando se aprobó la Constitución? ¿Que había la posibilidad de que, por ejemplo, ese artículo 10 hubiera sugerido, que era el Estado todopoderoso el que nos ofrecía a nosotros, sus súbditos, los derechos en pro de su magnífica bondad? La respuesta corta es que no podía haberlo hecho de otra forma, y la respuesta larga es que no podría haberlo hecho si quería ganar legitimidad internacional y pertenecer al Club Europeo, ya que si quería pertenecer a este selecto club debería calcar la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, que ya propugnaba, por otro lado, esta inherencia. Y aquí quisiera romper una lanza a favor de la Constitución española. Lo cierto es que muchos de los derechos que propugna la Constitución española no son inherentes
porque no pueden serlo, requieren de la participación activa del Estado, necesitan de esa provisión, por lo tanto no pueden ser naturales e inherentes. Y es que principios rectores como la educación o la salud requieren necesariamente una obligación positiva, requiere dinero y por lo tanto necesita impuestos. Simplemente me gustaría dejar aquí flotando una reflexión final. ¿El hecho de que el Estado nos provea de estos servicios sociales tiene el peso suficiente como para subsanar todas estas incoherencias de las que hemos estado hablando? Estas vaguedades, este pecado original en la creación, en la semilla de la Constitución. Pues bien, me encantaría saber qué opinas en comentarios y si hay algo más que te ha llamado la atención o de lo que quisieras saber.